Saludo con gusto esta mañana a Erika Salinas Castillo, es activista en pro de los derechos LGBT+, sobreviviente. Ella es sobreviviente de los ECOSIC y fundadora de la Sociedad Activa. Les recuerdo que el Congreso del Estado aprobó ya por mayoría el martes en sesión ordinaria el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que reforma el Código Penal y la Ley de Salud del Estado para sancionar con cárcel a quien cometa ECOSIG, es decir, estas terapias que son para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Un logro al que ya también Sonora se suma a la lista de estados a nivel nacional. Erika, muy buenos días, muchísimas felicidades por este logro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. La verdad estamos bien contentas con todo el fruto que ha rendido el trabajo de años de activismos aquí en Sonora, de activismos LGBT. Pues también recuerdan la marcha de este año fue precisamente para exigirle al Estado esta prohibición a estas mal llamadas terapias de conversión y pues bueno, estamos de fiesta celebrando este gran logro. Bueno, háblanos más, ¿qué son los ECOSIG y qué significa pues a partir de este logro, qué representa para todas ustedes y para todos los que en algún momento, por cuestiones sociales, por cuestiones familiares, por cuestiones de etiquetas, pues han tenido que someterse a estas estas terapias conocidas como ECOSIG? Pues realmente significa bueno, en lo personal, ¿no? Todo, como bien dices, como sobreviviente, hay una parte de alivio, ¿no? A lo que nos sucedió. En general creo que pues siempre yo creo, y todas las personas, como hemos compartido con otras personas que lo han vivido, obviamente preferirías no haberlo pasado, ¿no? Pero ya una vez que al final de cuentas eso lo pudimos convertir en una ley que al menos pueda prohibirlo para las próximas generaciones, pues bueno, dices, al menos, ¿no? Ya tiene un sentido todo este sufrimiento, todo esto que nos sucedió a miles de personas antes de que por fin el Estado lo prohibiera, ¿no? Como fue en mi caso cuando yo estaba en estas mal llamadas terapias de conversión, pues yo no sabía que estaba mal, ¿no? O sea, yo creía que el padre de la iglesia estaba haciendo lo correcto. Entonces, pues para nosotros significa un primer gran paso para empezar a educar y concientizar tanto a madres y padres de familia, pues como a personas del personal de la salud mental, como a ministros de culto, ¿no? O sea, es realmente un primer gran paso, como te digo, para concientizar y educar y por fin, pues empezar a erradicar lo que son estos ECOSIG. Ampliemos el concepto y bueno, decías ahorita se dan desde a lo mejor alguna iglesia, pero también en atención de salud mental, en donde lo que hacen los profesionistas de la salud o de salud mental o los sacerdotes o algunos que forman parte de alguna religión es a través de distintas terapias, que hay diferentes métodos, pues intentar pues convertir o corregir esta, como dices, mal llamadas ECOSIG, intentan corregir esta orientación sexual. Pero ¿cuáles son los métodos? ¿En qué consisten? ¿Cómo se dan? ¿Y cuántos pues a lo mejor centros tenemos identificados o particulares o médicos en Sonora que hacen estas prácticas? Pues mira, realmente no son centros como tal, ¿no? Particulares, o sea, profesionistas. Ajá, o sea, puede ser, bueno, se dan en diferentes formas, muchas formas, es un espectro al final de cuentas de los ECOSIG, porque pueden ir desde una terapia un psicólogo, ¿no? Que vayas y el terapeuta insista en querer corregirte, en querer cambiarte, pues, ¿no? En querer curarte, como es lo que escuchamos generalmente. En el caso de los ministros de culto, por ejemplo, pues penitencias que puedan ir desde rezos hasta autoflagelaciones, ¿no? De penitencias de ir a todas las penitencias que puedan ser
con el fin de cambiarte tu orientación sexual o tu identidad de género. Sí. También pueden llegar hasta los electroshocks en algunos casos muy ¿Qué sería lo más extremos. drástico esto en la CECOSIG, Erika? Pues la verdad creo que todos... Todo es drástico, todo, pero digo, físicamente. Pues hay también golpes, ¿no? Hay también golpes que se les brindan, o sea, que se dan, ¿no? A las personas. Hay, sobre todo a las mujeres, se han dado violaciones correctivas, ¿no? Con el fin de curar la homosexualidad, con este pensamiento de que, bueno, es que es lesbiana porque no ha estado con un hombre, ¿no? O viceversa, porque conocemos casos de niños que los llevan a su adolescencia o de niños con Exacto. una primera experiencia sexual, porque pues no vayan a ser homosexuales, ¿no? Porque ya son 18 años y no han tenido una experiencia sexual y a lo mejor no les gusta, no son heterosexuales, pues. Exactamente, o sea, todas estas violencias al final de cuentas que se ejercen, medicación forzada, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? En mi caso, por ejemplo, el padre indicó electroshocks y hormonas, ¿no? Para recuperar mi feminidad perdida. O sea, o la masculinidad. Exacto. Entonces, pero todas estas acciones que se puedan dar para con el fin de querer curar, ¿no? La homosexualidad o la transexualidad, cuando desde hace más de 30 años ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ya suprimió, pues, ¿no? Todas estas como una enfermedad mental. Entonces, no habiendo una enfermedad, pues obviamente no hay un diagnóstico, y si no hay un diagnóstico, pues no hay nada que curar, y todos los esfuerzos que vayan encaminados a, entre comillas, curar esta enfermedad, pues simplemente son torturas, sí, ¿no? Es una tortura, son violencias que se aplican a las personas de LGBT, y por eso precisamente es que pues luchamos para que esto pudiera ser ya un delito y que cualquier persona que lo practique, que lo cometa, pues ya puede pues ser ya es un delito, ¿no? A ver, Erika, yo quisiera que me aclares, yo sigo aprendiendo siempre este tema y me gusta mucho también aprender y abrirnos, y yo sé que a lo mejor en casa hay personas que de pronto a lo mejor nos cuesta decir, no, es que esto no puede ser, o estoy en desacuerdo, o no me gustan estos temas, pero hay que hablar de estos porque la información y abrirnos también y conocer es importante. A veces este tipo de situaciones, pues la primer barrera que encontramos a lo mejor es en casa, niños que tienen una orientación pues sexual distinta a la que el papá, mamá espera o los tutores, y a lo mejor estas no a lo mejor, en muchos de los casos son principalmente de resistencia en la propia casa. ¿Qué pasa cuando un niño, una niña, un adolescente o una persona ya adulta, no importa, pues está siendo víctima de esta situación en casa, no se acepta pues su orientación sexual, y cómo proceder a una denuncia como tal? ¿Cómo vamos a denunciar? ¿A dónde? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Fíjate, precisamente todavía, y no quisiera por lo mismo pues dar información incorrecta, ¿no? O sea, la verdad, justo lo platicábamos ayer con la diputada, no tenemos todavía como a dónde tenemos que ir a denunciar, ¿no? O sea, apenas esto o sea, no sabemos si va a ser algún diferente, si podemos llegar directo al MP, ¿no? A la Fiscalía General de Justicia del Estado, ¿a dónde? Exacto. Entonces, si me permites, estamos justo como investigando, ¿no? ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Cómo se ha actuado en otros estados? ¿Tenemos el antecedente? ¿Hacia dónde se encamina esto? Bueno, porque ya se aprobó. Sí, o sea, ahí sí se va directamente como a la fiscalía, ¿no? Y ahí se presenta una denuncia como cualquier otra. Esperamos a lo mejor aquí también, ¿no? Es lo que queremos realmente investigar, ¿no? Por lo pronto te digo, pues sí, o sea, de ahí definitivamente nos van a orientar, ¿no? O sea, pero sí quiero, pues mejor la verdad, sí preguntar y ya informarle a tu auditorio lo correcto, ¿no? Okay, Ya una vez pero que entre en rigor. Pero sí estamos conscientes, o los datos que tienen, que no sé si estén, obviamente no todos están documentados, porque sabemos que ese es un tema del que se conoce, pero del que a lo mejor no se tiene documentados todos los casos. Cuando pasa, sí pasa, generalmente existe una barrera o no aceptación al interior de los hogares con los mismos familiares, o si nos puedes compartir. Sí, mira, pues
Desgraciadamente, y por eso mismo pues luchamos tanto por esta ley, Karina. Realmente, desgraciadamente todavía existe esta ignorancia en muchos hogares, ¿no? Muchas mamás, papás han sido víctimas también de estos estafadores, ¿no? De estas personas que con creencias o con meramente mitos, ¿no? Están pues tratando, ¿no? De convencer a la persona para que cambie, ¿no? Su homosexualidad o su transexualidad. Y en ese sentido, pues por eso mismo, más que nada la ley, independientemente de la cuestión punitiva, ¿no? Que existe y claro que quien comete el delito va a ir a la cárcel, a nosotros nos interesa mucho y esta ley de hecho es la única en México que en parte de la sanción, sobre todo cuando es familia, hay una capacitación. Ok, ¿sí? es como buscar una capacitación y conciliación interna entre el familiar, claro. Porque yo he sabido muchos casos donde un niño sabe lo que es y lo que quiere una niña desde su infancia y los propios papás los someten a este tipo, porque pues no se mandan solos, ¿no? Como dicen, son menores de edad, a lo mejor en un adulto pues tomas la decisión, pero cuando eres menor de edad y estás bajo el techo de tus papás y dicen pues tú estás en este techo y vas a hacer lo que... Y es ahí donde empiezan también estas terapias de ECOSIG y los propios papás los llevan, ¿no? O los tutores. Es lo que no me queda claro, pues, ¿se actuaría en contra de los papás si un menor, se violan estos derechos de un menor, una menor? Sí, o sea, también está considerado, y te digo, ¿por qué? Porque al final de cuentas, ese es el delito. ¿Sabes? Están torturando a sus hijas, a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya hay muchos estudios, o sea, todo esto son años de lucha, ¿no? Y hay muchos estudios que avalan que esto, al final de cuentas, trae consecuencias psiquiátricas muy graves, claro, ¿no? Claro. Psicológicas que van desde la ansiedad, depresión, dificultad para desarrollarse socialmente, ¿no? Imagínate que eres esto que tú ya eres, ¿no? Tú como heterosexual. Lo que sea. Exactamente, pero si tú como heterosexual y te están obligando a que cambies tu orientación sexual, obviamente, y si no quieres y si no te gusta, imagínate el trauma que te genera. Y eso si logras sobrevivir, porque hay una estadística, al menos, una idea de que al menos el 50% se ha suicidado. Sí, lamentablemente, tristemente. Triste. O sea, antes mamá, papá, o sea, si tu hijo tiene una orientación sexual distinta a la acéptalo, infórmate, acércate al colegio de psicólogos, psicólogas de Sonora, o sea, ahí están para informarte qué es lo que está sucediendo y que entonces acompañen a su hijo, hija, hije en este proceso. Bien. ¿No? De aceptación. Un proceso donde la verdad y realmente lo que nosotros hacemos y los especialistas de la salud mental hacen es un proceso de brindar herramientas para que las personas LGBT sobrevivan en una sociedad que discrimina y violenta a quien es diferente. Erika, me gustaría que quedáramos pendientes con ya más el proceder, el actuar del que se sienta afectado, pero también cuál es el procedimiento para y hacia dónde hacer pues las denuncias y cómo va todo o cómo va a funcionar todo este tema de pues esto que se aprobó ya en el Congreso del Estado. Si me permites, en una siguiente entrevista continuamos con esta plática que me parece pues interesante, pero sobre todo de interés y de informar también a la audiencia. ¿Te parece? Claro que sí, con gusto. Por lo pronto, de verdad, con que busquen ECOSIG en internet, ahí está mucha información. Hay una guía que se llama Nada que Curar, está en internet. Ahí van a encontrar toda la información. Mamás, papás, por favor, infórmense antes de hacerle un daño irreparable a sus hijos, hijas. Y bueno, por algo ya es un delito, por algo ya está penado con hasta 6 años de cárcel. Entonces, muy importante, por favor, que se informen y que pues hagan lo correcto para pues honrar ese amor que debemos de tener en casa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Me tengo que ir a la pausa, Erika, pero hay preguntas y me gustaría retomarlas pues posteriormente también con el Colegio de Psicólogos. En tanto, yo te agradezco, te mando un abrazo y muchísimas felicidades. Muchas gracias, Karina, por el espacio. Un abrazo. A todo tu auditorio. Gracias.